Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Buenas noches con todos. Bueno, sean todos bienvenidos a la clase maestra Entendiendo un problema de negocio con la ayuda de Python. Esta es la introducción a la programación, programa en Python. Mi nombre es Daisy Margarejo y les estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase nos acompaña David Allende. Buenas noches, David, quien es Lead Scientist en Gerencia de Transformación Digital en Totus Corporativo. Les quería comentar que los invitamos a que si estuviesen alguna consulta durante la sesión puedan dejarla en la casilla de preguntas y respuestas, el botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom. Al finalizar la clase, vamos a tener un espacio donde vamos a responder todas estas consultas. David nos va a acompañar en este espacio para que si tienen alguna consulta se la puedan responder. Bueno, asimismo, al final de la sesión también pondremos una encuesta de satisfacción. Así, bueno, podrán responderla haciendo clic en el chat. Agradeceremos muchísimo que puedan responderla y bueno, sin más que decir, David, te cedo la palabra. Muy buenas noches. Hola Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a este espacio. Espero que lo que tengo preparado pueda contribuir y sea del interés de todos los asistentes. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. De hecho, he preparado una presentación para esta masterclass. Nuestra masterclass está orientada a entender un problema de negocio. Como lo comentó Daisy, mi expertise está en trabajar para diferentes industrias, empresas, em, desarrollando soluciones analíticas que facilitan la toma de decisiones dentro de una cultura data-driven. Bueno, ya Daisy me presentó, actualmente trabajo en Totus como líder de científicos de datos. He trabajado en otras industrias como telecom, como banca, como minería, em, y bueno, y siempre con el mismo rol, desarrollando soluciones analíticas que facilitan la toma de decisiones. Ahora, en estos últimos años he visto cómo Python se ha ido posicionando en este lado, y bueno, y cómo también se ha ido posicionando en general en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Hoy está muy de moda hablar de inteligencia artificial, y para eso voy a empezar mi masterclass hablando de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, yo cuando me presentaba, les comentaba que actualmente lidero un equipo de científicos de datos. El concepto cada vez es más popular. eh, y bueno, ¿qué es lo que hacemos los científicos de datos? Em, en realidad no tenemos una profesión particular. Podemos ser matemáticos, estadísticos, físicos, ingenieros de sistemas, economistas. He trabajado con arquitectos, con químicos, con biólogos, ¿no? Y bueno, y en realidad, más allá de la formación que tengamos, lo que sí hacemos es utilizar un conjunto de herramientas para extraer conocimiento de los datos y respaldar la toma de decisiones.
Actualmente las principales herramientas de un científico de datos son el machine learning, el deep learning, y como lo pueden observar, hay una relación con la inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, eso es como preámbulo. ¿Qué es lo que más hago yo? Trabajo en proyectos de esta naturaleza, donde entiendo la realidad, planteo un enfoque para capturar el valor a partir de los datos. Y bueno, y la manera más común y más eficiente de interactuar con las personas que tienen una expectativa o dependen también de estos proyectos es empezar a entender el problema de negocio. ¿Ok? Entonces, hoy el problema de negocio para mí es una parte fundamental, pero para entender los datos y entender los problemas de negocio, normalmente necesito hacer algunas etapas previas, como por ejemplo, preparar el dato, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí es que viene el enfoque de esta masterclass, ¿no? Comprender los datos, poderlos preparar, finalmente para poder recrear lo que está pudiendo suceder en un problema de negocio. Ya como etapas siguientes, y bueno, no es parte de la masterclass, pero igual lo menciono. A partir de ahí ya viene el desarrollo de modelos de machine learning o modelos de deep learning, dependiendo del caso de uso y de lo que sea más adecuado, y finalmente el despliegue. Ahora, esto es como contexto para hablar de Python en el mundo empresarial. Em, ¿Quiénes usan Python? Bueno, existen empresas donde hay equipos desarrollando investigación, em, desarrollando funcionalidades y colocándolas y disponibilizándolas para la industria también bastante. Esta es una tarea cada vez más frecuente. De hecho, hace algún tiempo estaba desarrollando un proyecto analítico en el cual buscábamos generar un cambio de precios dinámicos. Y bueno, y lo que de repente antes podía tardar semanas, eh, ahora se podía dar de manera bastante inmediata. Y esa inmediatez partía mucho de la automatización, partía del análisis de los datos y finalmente había un impacto en la realidad. Entonces, todo lo que les menciono se desarrolló íntegramente en Python y, y tenía una tarea, ¿no? Una tarea final y era cuantificar el impacto de Python, perdón, el impacto de la solución a través de toda esta programación en Python. Bueno, haciendo un poco de investigación, encontré una funcionalidad desarrollada por el área de I+D de Google, una librería que se llama Causal Impact, que está desarrollada en dos lenguajes de programación que hoy son bastante populares, pero principalmente en Python. Así que lo pude aplicar, pude demostrar el propósito que tenía mi análisis, ¿no? Y en realidad fue bastante rápido. Y utilicé una metodología relativamente compleja, unos, una metodología un poco fuera de lo común, ¿no? Bastante compleja, pero muy fácil de utilizar, ¿no? Y bueno, y eso se resume mucho en la experiencia que yo he tenido utilizando en el mundo empresarial Python, ¿no? Desde el frente de la analítica. Ahora, ¿dónde podemos utilizar Python? Lo podemos utilizar de manera personal, utilizando Google Colab a través de una máquina virtual. Lo podemos utilizar en cualquier plataforma en la nube como IBM Watson, como Google Cloud, como Amazon SageMaker, como Azure, o lo podemos utilizar en alguna plataforma on-premise, como por ejemplo Dataiku. En realidad Python está en muchos lados. Y bueno, ¿y por qué está en muchos lados? Está en muchos lados porque es un lenguaje de programación sencillo que se ha vuelto cada vez más popular. Hace más de 10 años, más o menos en el 2013, fue la primera vez que bueno, que comencé a trabajar con Python.
Me acuerdo que en esa época, desde la ciencia de datos, era mucho más popular trabajar en R. Sin embargo, tenía funcionalidades bastante interesantes. Los primeros proyectos que realicé estaban más orientados a la minería de texto. Ahora he visto que cómo se ha podido, cómo ha podido ir creciendo el scope que inicialmente había. Y bueno, un poco lo que puedo resumir de mi experiencia con Python es que es bastante recomendado para aprender y programar, es bastante intuitivo, no hay un compilador, eh, no requiere que se declare un tipo de dato por cada variable creada, eh, y bueno, y se puede ir creando objetos de diferente naturaleza, ¿ok? Bueno, al igual que muchos lenguajes de programación, hay versiones, ¿no? Actualmente estamos en, bueno, yo actualmente estoy utilizando la versión 3.10, me parece. Y bueno, y Python se ha vuelto bastante popular en el mundo empresarial. Desde donde yo lo veo recurrentemente, ¿no? Por ejemplo, acá tomé dos screenshots de posiciones, ¿no? Que van en línea a la formación que yo tengo y a la experiencia profesional que tengo. Por ejemplo, un Applied Scientist para Amazon. Si vemos la parte resaltada, ¿no? Piden conocimientos de programación en Python. Para un Senior Data Scientist, para Wish, también skills de programación en Python, ¿no? Entonces, por un lado hay desarrollos bastante grandes, por otro lado, y útiles, ¿no? Para los que estamos aplicándolo. Y por otro lado, también tiene muchas bondades el lenguaje de programación como tal. Una de las principales bondades es que es gratuito, cuenta con un soporte de la comunidad académica a nivel mundial, se actualiza de manera constante, lo podemos utilizar en sistemas operativos como Windows, como Mac, eh, como Linux. Y bueno, y tiene algunas características bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, distingue mayúsculas y minúsculas. Imaginemos que yo creo un objeto y el objeto lo he creado en minúsculas y el objeto se llama UTEC. Eh, yo tengo la posibilidad de llamar este objeto más adelante en el momento que yo quiera y dependiendo del valor, el objeto se va a registrar. Si lo llamo más adelante, ¿no? Mientras voy programando y lo llamo en mayúsculas, no lo va a reconocer, ¿no? Entonces él hace algunas distinciones en ese tipo. Se pueden utilizar las almohadillas durante uno con este símbolo del numeral mientras uno va programando para ir dejando comentarios. Eh, em, y bueno, y las líneas de código se van separando con enters en realidad. ¿Ok? Bueno, hoy existe una manera bastante accesible para poder utilizar Python. De hecho, yo les mostraba que uno puede utilizar Python en diferentes plataformas, ¿ok? Pero una que es bastante sencilla de utilizar, podemos ir a la página de Python, ¿no? Python.org. Podemos ir al apartado de descargas o downloads y acá podemos seleccionar la opción, ¿no? De hecho, lo puedo hacer de una vez. Python.org. Ok. Me puedo ir por acá. Descargas. Ok. Bueno, por ejemplo, actualmente puedo descargar la versión 3.12.2. Es la versión que en este momento está disponible. Ok. Esa es la versión y puedo empezar a utilizar Python de manera local, ¿sí? Utilizando las capacidades de mi computador. Eh, puedo hacer lo siguiente también. em, ok. Puedo ir a Anaconda, ¿sí? Es una plataforma en la cual
uno la instala y automáticamente va a instalarnos Python, ¿sí? Listo. Entonces, otra manera, ¿sí? Acá está, Free Download. Uno puede instalar también Anaconda, por default se instala Python, pero lo vamos a hacer de manera local. Ahora, ¿cuál es la otra manera de hacerlo? La otra manera de hacerlo es a través de Google Colaboratory. Para los que de repente no han escuchado mucho acerca de Google Colaboratory, es una solución que Google eh, ha disponibilizado, sobre todo para el desarrollo de ciertos proyectos, ¿no? Em, bueno, básicamente lo que nos brinda es una máquina virtual que tiene ciertas características eh, y bueno, en este momento es gratuito. Sin embargo, uno puede pagar creo que alrededor de $10 y uno puede ir incrementando la RAM que uno tiene disponible. Por ejemplo, hace algún tiempo estuve realizando algunos procesos en los cuales mi memoria RAM de 16 gigas de RAM no eran suficientes. Pagué creo que $10 en Google Colaboratory y pude escalar a una máquina virtual con 50 gigas de RAM. Y bueno, y me ayudó mucho a manejar los temas de memoria. Bueno, otra ventaja que le veo es que si alojamos los datos en Google Drive, también nos podemos sincronizar con ellos y, y Google Collaboratory automáticamente va a crear una carpeta llamada Collab Notebooks dentro de nuestro Google Drive. ¿Ok? Así que acá yo les muestro, por ejemplo, ¿no? Mi carpeta, mi Drive, ¿no? Y bueno, activé Google Collaboratory, automáticamente se creó esta carpeta, ¿sí? Entonces los que utilicen por primera vez Google Collaboratory, eh, o Google Colab, perdón, pueden hacer lo siguiente, pueden colocar Google Colab en un buscador, inmediatamente les va a salir lo siguiente, a ver, Google Colab, ok, nos da la bienvenida, ¿no? A través de su página, como pueden observar por acá. Em, Acá en la pantalla pueden observar este botón de nuevo cuaderno, pueden darle ahí a nuevo cuaderno y automáticamente cuando le damos a nuevo cuaderno nos figura una, se nos abre un archivo, ¿no? ¿Qué puedo destacar de este archivo? Puedo destacar la terminación IPYNB, es la terminación de un notebook. El uso de los notebooks o cuadernos de trabajo también se ha popularizado mucho. Yo puedo acceder a diferentes notebooks a través de diferentes plataformas para seguir aprendiendo a programar, a analizar datos, a crear soluciones, ¿ok? Entonces es bastante sencilla y colaborativa la forma de trabajar, esta forma de trabajar, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una pequeña demo de lo que les estoy contando antes de ir a la parte de respuestas o de preguntas y respuestas, ¿sí? Ahí creo que tengo todavía algunos minutos antes de poder cerrar. Bueno, como les comentaba al inicio, esta masterclass está orientada a cómo este lenguaje de programación Python me puede ayudar en el análisis de los datos para entender un problema de negocio. ¿Ok? Entonces, el caso que les he traído parte de la realidad, parte de aceptar una tarjeta de crédito. ¿Ok? Em, y bueno, y acá creo que nos pongamos en el contexto de repente a algunos les ha pasado, a mí me pasaba antes, ya no tanto, cuando me ofrecían una tarjeta de crédito, ¿no? Cuando era nuevo en el sistema financiero me llamaban insistentemente. Bueno, en algún momento tuve varias tarjetas de crédito, ya creo que por eso ya no me llaman tanto. Y bueno, ese es como que el reto, el caso de uso. Este banco
quiere colocar tarjetas de crédito y bueno, y para eso quiere identificar algunos patrones que persiguen la aceptación y la no aceptación de una tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces, vamos a entender el problema de negocio o el caso de uso. Bueno, este banco se llama Peruanibank y quiero explicarles un poco el proceso, cómo funciona una campaña en un banco como Peruanibank. Bueno, parte de el área de riesgos, ¿no? El área de riesgos tiene eh, modelos que se encargan de predecir, por ejemplo, cuál podría ser el nivel de riesgo de una persona que esté en campaña. Imaginemos que yo estoy en campaña y tengo un riesgo alto. Ellos a partir de ese riesgo alto me catalogan y el banco puede decidir si pedirme información adicional o caso contrario no considerarme en la campaña. O por el otro lado, si tengo un buen nivel de riesgo, me pueden eh, considerar como prioritario dentro de la campaña. Entonces, paso número uno, las áreas de riesgo se encargan de cuantificar esos niveles de riesgo, definen una población objetivo. Esta población objetivo tenemos que cargarla de manera eficiente a los diferentes canales. Vamos a colocar que los canales podrían ser los presenciales, podrían ser los call centers y podrían ser los canales digitales, ¿ok? Bueno, para simplificar un poco la historia, en los canales presenciales y digitales prácticamente se carga todo, es decir, casi toda la base se lleva a ese lado. Y en el canal en el cual se tiene que hacer eficiencias es en el call center. Aproximadamente la sexta parte del total de registros o leads, como se comenta desde el argot marketero, tienen que ser direccionados a este canal. Ahora, si pensamos en sencillo, buscaremos que sean los que realmente quieran la tarjeta, ¿ok? Y los que puedan ser contactables. Así que así funciona el proceso. Se tratan de identificar a estos leads. Y bueno, y para eso existe todo un proceso que ya lo había mencionado anteriormente. Se prototipa una solución, se entiende el problema de negocio, se entienden los datos, se preparan los datos, se realiza un modelamiento predictivo, se evalúa y se implementa. Entonces, todas esas etapas se pueden desarrollar íntegramente en Python. Yo he tratado de traer este espacio una representación de cómo se podría hacer, pero enfocándome principalmente en la parte del entendimiento del problema de negocio, que es la parte inicial, pero es una parte crucial e importante porque finalmente lo que nosotros vamos a construir es un modelo capaz de representar la realidad. Posiblemente va a tener error, pero a pesar del error va a ser bastante útil y eso hay que demostrarlo. Entonces, para poderlo demostrar, hay que partir del entendimiento de la realidad. Bueno, actualmente este banco genera una cantidad importante de ventas como entre el 35 y el 40% del total de las colocaciones de tarjeta de crédito vienen por este canal, pero este canal cada vez está buscando hacer más eficiencias. ¿Qué significa eso? Que cada vez los presupuestos son más ajustados. Si queremos llegar a las metas comerciales, hay que hacer más analítica de datos y es hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo entender el problema a partir de los datos? Como lo comentaba, estos datos hoy representan una realidad y si lo queremos mirar a partir de la data que tenemos aproximadamente 50 variables. Algunas variables nos permiten relacionar estos datos con otras fuentes. Existen variables de identificación. Existen variables propias de riesgo crediticio, variables sociodemográficas, variables propias de la entidad financiera, variables del sistema financiero, variables derivadas y variables de campañas.
Dentro de todas estas grandes categorías de variables existen alrededor de 50 variables o más, y existe una variable que representa el desafío que tenemos, que es la variable que representa la aceptación y la no aceptación de campañas históricas, ¿no? Nosotros acá trabajamos con datos históricos, identificamos estos comportamientos y los vamos a recrear, ¿ok? Bueno, para esto voy a utilizar lo siguiente. A ver, voy a utilizar Google Colab, ¿sí? Perdón. Yo tengo Google Colab ya disponible, ¿no? Como les había comentado, es muy fácil disponibilizar Google Colab. Lo único que necesitamos colocar es Google Colab, lo googleamos, una vez que lo encontramos, creamos un nuevo cuaderno y a partir de ahí podemos trabajarlo. Por ejemplo, acá yo tengo la carpeta en mi Drive Colab Notebooks. Abro un notebook, de hecho yo tengo un notebook ya creado. Estos notebooks se han creado línea por línea, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte superior yo tengo dos botones principales, ¿no? Donde yo puedo ir colocando texto, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar acá Masterclass de programación en Python. Ahí está. Puedo colocar texto, puedo colocar también código, y bueno, y este código también se puede complementar con algunas nuevas funcionalidades que le está sumando Google, ¿no? Como por ejemplo crear código con inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, puedo colocar código muy simple como operaciones matemáticas muy sencillas, guardarlas en objetos, luego llamar estos objetos tal cual lo están observando acá. En Google Colaboratory, como les había comentado, tengo una máquina de 13 gigas de RAM, tengo algo de memoria en disco y bueno, y estoy utilizando la versión gratuita. Bueno, yo también tengo datos alojados en Google Drive, y como tengo datos alojados en Google Drive, voy a hacer el siguiente paso. Voy a conectar Google Colab con Google Drive. Lo hago de la siguiente manera. ¿Ok? Ahí me va a pedir algunos permisos. Como yo ya lo he ejecutado anteriormente, no va a haber ningún problema. Como pueden observar al lado izquierdo de mi pantalla, lo primero que necesito realizar es leer los datos que tengo. En este momento los datos se han sintetizado a un archivo que tiene el siguiente nombre, es un archivo CSV. Eh, en Python existen diferentes librerías, ¿no? Por ejemplo, una de las librerías bastante usadas es la librería Pandas, ¿no? Pandas eh, trae al mundo de Python la riqueza de R. Por ahí veía una pregunta, ¿no? De ventajas de R con Python. En realidad son lenguajes de programación muy similares. Sin embargo, hoy es más factible de encontrar desarrollos en Python, con lo cual no quiero decir que no hay desarrollos en R, lo siguen habiendo, pero al menos por el lado de la implementación, cuando converso con un ingeniero de Machine Learning, es como que un poco más sencillo poder hacer estas implementaciones en Python. Es como una de las consideraciones que estoy encontrando. Bueno, en lo particular yo trabajo con ambos lenguajes de programación. Eh, Encuentro los beneficios o ventajas o desventajas de cada uno de ellos. Voy a leer estos datos, ¿no? Voy a llamar esta librería. Ahí están, ahí ya hice la lectura, ¿no? Está en mi Google Drive, está dentro de la carpeta Colab Notebooks, ahí tengo una subcarpeta de datos y ahí tengo alojado el archivo CSV. ¿Ok? Si le doy una vista previa, puedo observar los datos que tengo acá. Estos datos tienen una volumetría.
Ok, en este caso tengo una pequeña muestra de 15.000 registros, un poco más de 15.000 registros, 57 variables. Como lo había comentado, hay variables de todo tipo, variables que pueden ser analizadas y variables que no. Entonces yo lo voy a utilizar principalmente ¿para qué? Para entender los datos y entender el problema de negocio. En Python se puede manipular muy sencilla, ¿no? Partimos del caso de que tengo 57 variables. Ahora, si le quiero preguntar a Python, ok, Python ya hemos utilizado una librería conocida, Pandas, que me permite leer archivos de diferentes formatos, como por ejemplo este CSV. He creado un data frame al cual le he llamado data. Este data frame tiene columnas, ¿no? Miren acá, data frame. Y bueno, y en Python, cuando tienes un objeto, puedes colocar un punto y puedes realizar alguna acción, ¿no? Por ejemplo, acá, el data frame le coloco le pido las columnas y lo coloco en valores, ¿no? Ahí está, ¿no? Me genera un arreglo. Acá tengo un listado de todas las variables. Puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. A ver, el mismo procedimiento, pero en vez de colocar values, coloco to list. Lo coloco todo en una lista, ¿no? Son formas de trabajar en Python. Eh, Puedo conocer la metadata del dato, ¿no? Con el data frame, que es data, coloco un punto de types y acá se puede observar, ¿no? Valores enteros, objetos, objetos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la variable. Las puedo reclasificar, ¿no? Hay una variable que es de mucho interés para mí. Veo que tiene un porcentaje importante de casos de una categoría respecto a la otra. Puedo categorizar numéricas y categorizar a través de listas. Y bueno, ¿y para qué lo hago? Es básicamente porque cuando empiezo el análisis hay algunos procedimientos que aplican más para variables numéricas y otros procedimientos que aplican más para variables categóricas, ¿no? Entonces, acá tengo estas listas de resultados. em, por ejemplo, ¿no? Tengo un conjunto grande de variables, ¿no? Puedo decirle lo siguiente. Como tienes un conjunto grande de variables, le puedo decir, toma los datos, toma los valores numéricos y hazme una descripción, como podemos observar por acá. A ver, en esta descripción, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar un diagnóstico de los datos que tenemos. Por ejemplo, hay una variable conocida como la línea de la tarjeta, ¿no? Cuando a uno le ofrecen una tarjeta, esta viene con una línea preestablecida. Del total de registros que tengo, el promedio, ¿no? De la línea que se oferta en esta campaña está alrededor de los 4.400 soles. Tiene una desviación estándar de 7.200 soles. Las líneas van desde los 700 soles hasta los 80.000. El 25% de los que tienen las mayores líneas están por encima de los 3.900 soles. Y de esa manera puedo ir describiendo. Ahora, lo podría realizar en otra herramienta, pero fíjense lo simple y sencillo que ha sido a través de Python, ¿no? Tengo un data frame y lo intuitivo, ¿no? Le coloco, descríbeme, y bueno, y acá es simplemente un tema de cómo mostrarlo, ¿no? Transpuse el resultado y ya tengo este resultado. Ahora, cuando uno analiza la realidad, puede ir metiéndose y definiendo también algunos criterios y uno puede ir separando los datos, ¿no? ¿Qué tan complejo es separar los datos en Python? Podemos utilizar este log y acá puedo ir colocando reglas, ¿no? Por ejemplo, toma registros cuyas edades van entre los 18 y 65 años, toma ingresos que van entre los 1.500 y los 20.000
y genero un nuevo data frame que tiene otra volumetría, pero que responde más a lo que yo busco. Y bueno, y de esa manera nosotros podemos ir creando una historia a partir de los datos, podemos tener ciertas hipótesis que podemos ir demostrando acá con los datos de una manera muy sencilla. Les he mostrado salidas bastante rápidas con una gran cantidad de variables, utilizando librerías muy comunes. Bueno, puedo programar, ¿no? Y pedirle, por ejemplo, ok, tú en este momento tienes una lista de variables numéricas, que son las que están acá, ¿sí? Bueno, este es el listado de variables. Son 38 variables. Imagínense que quiera hacer 38 gráficos. Los voy a colocar acá. Como son variables numéricas y tienen un comportamiento continuo, voy a realizar un histograma. Los voy a hacer para las 38 variables y ahí se comienza a ejecutar. Ahí puedo ir observando si tienen comportamientos normales, no normales, ¿no? Y en realidad es bastante sencillo. Ahora, yo puedo realizar todo este procedimiento, lo puedo compartir, ¿no? Para que otras personas lo puedan utilizar. Eh, y bueno, y puedo seguir con el proceso, ¿no? Como les decía, no solamente se cubre la parte del entendimiento del dato, sino se pueden preparar datos, se puede entrenar algoritmos de machine learning, eh, y en realidad todo se va simplificando al uso de librerías. Puedo programar cosas muy personalizadas, o también puedo utilizar librerías bastante estándar para comenzar a encontrar valor en estos datos. ¿Ok? Bueno, este es un poco de lo que yo quería mostrarles a través de esta masterclass. Creo que me he excedido algunos minutos. Voy a darles nuevamente el pase a los organizadores de UTEC. Y bueno, creo que ahí vamos a dar espacio a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, David, por el espacio y por tu presentación. Sí, antes de dar pase a la ronda de preguntas y respuestas, que tenemos varias consultas por responder, quisiera dar pase a Gisela, que nos va a comentar un poquito sobre lo que es el programa en Python. A ver, Gisela, yo te Buenas apoyo noches. con la presentación. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, Daisy. Gracias, David, por la clase maestra. Entendimos que Python es una herramienta de programación que hoy brilla por sus funcionalidades y practicidad. Vamos a hablar un poco más acerca del programa Python. ¿A quiénes buscamos? Buscamos a profesionales de distintas áreas de la organización que tengan interés en aprender a programar en Python y también a egresados de diferentes carreras, especialmente economía e ingeniería. ¿Qué aprenderás en Python? Pues vas a aprender a aplicar conocimientos de computación apropiado para la solución de problemas definidos y sus requerimientos en la disciplina del programa. También vas a poder diseñar, implementar y evaluar soluciones a problemas complejos de computación y vas a ser capaz de crear, seleccionar, adaptar y aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de la computación y comprender sus limitaciones. También vas a poder diseñar y evaluar sistemas, componentes o procesos computacionales que satisfacen las necesidades específicas. Mi nombre es Gisela Zúñiga, yo estoy a cargo de informes de inscripciones y nosotros ya estamos iniciando este 8 de abril, esto culmina el 20 de julio, la modalidad es online en vivo los días lunes y miércoles de 7:30 a 10 de la noche. Por tu conexión puedes tener un descuento exclusivo si al finalizar el programa me escribes al interno, ahí están mis datos a través de un link. La inversión por el programa es 7.000 soles, pero tienes la opción de este descuento y también de poder abonarlo en cuotas. Tenemos pocas vacantes y así que lo invitamos a que puedan participar. Te cedo el paso, Daisy. Muchas gracias, Gis. Eh,
Tal como comentó Gisela, les voy a compartir por el chat su contacto para que puedan con ella contactarse directamente desde el link del chat. También les voy a compartir lo que vendría a ser el temario del programa. Por si tienen alguna consulta, alguna duda, también pueden revisar ahí con detenimiento el contenido del programa. Bueno, sin más que decir, voy a darle pase a la ronda de preguntas y respuestas. Aquí tenemos la primera consulta que son, ¿cuáles son las ventajas de Python con respecto al R? Creo que le respondiste a Vic, pero si deseas puedes comentarlo una vez más. Sí, bueno, muchas gracias, Daisy. Voy a ir respondiendo las preguntas que veo que están en el buzón de preguntas y respuestas. Bueno, en realidad, dentro de las principales ventajas que yo he encontrado en el uso de Python, es que, por ejemplo, en Python, yo por defecto puedo utilizar una lista, ¿no? Es como una estructura de datos, y les mostré cómo eran las listas, ¿no? Las listas de variables del caso que les contaba, pero también puedo utilizar NumPy, que maneja arreglos de datos, tiene estructuras más eficientes. Entonces puedo encontrar mecanismos para trabajar de manera más eficiente, para controlar mejor mis tiempos, para no cargar mucho mi memoria. Entonces les contaba de un proyecto en el que he trabajado y bueno, y a veces es como muy fácil decir, bueno, necesito más memoria RAM, necesito más máquina, pero también eso implica más costos. Entonces, Python desde mi punto de vista me ha permitido manejar mejor esos detalles técnicos que al final me han permitido hacer mi trabajo un poco más eficiente, ¿no? Y no generar tantos gastos. Eso podría decir que es como la principal ventaja que yo le veo respecto a R. Cuando me toca productivizar alguno de los modelos, a veces no lo hago yo, sino lo hace un ingeniero de Machine Learning y también le resulta más sencillo el poder productivizarlo. Sin embargo, eso no quita de que R no siga siendo un lenguaje de programación útil, también lo utilizo. Hay empresas que lo despliegan y lo utilizan de manera bastante intensiva. Y bueno, y lo otro es que va en línea con la siguiente pregunta. ¿Qué webs o artículos recomiendan? Hay muchos libros gratuitos de R o de Python, así que hay mucha información para aprender. Bueno, por lo general, a mí me gusta seguir a las personas que hoy están desarrollando cosas interesantes. Por ahí he encontrado algunos, bueno, yo compro libros a través de una plataforma que se llama Pact y bueno, y ahí encuentro mucha información para aprender, para actualizarme, para seguir practicando en Python. Hay muchos foros, hay muchos canales de YouTube, ¿no? Entonces, no los tengo a la mano, pero sí me puedo comprometer a enviárselos a través de los organizadores del evento para los que les interese, de los favoritos que yo tengo. Y bueno, salto a la siguiente pregunta para ver si hay algún requisito mínimo, como por ejemplo haber llevado algún curso de algoritmos o programación básica. De repente ahí el equipo de UTEC lo puede responder, pero yo que he participado como jurado viendo los proyectos finales de este programa, he escuchado a personas que no habían programado antes, que han aprendido a través del programa y he visto resultados bastante buenos. Me hacen una pregunta también de comparaciones de bases de datos financieras, de transacciones financieras. Bueno, en este caso, cuando uno quiere comparar millones de transacciones a través de datos, uno lo puede hacer a través de Python, tal cual lo hice, pero con bases más grandes, no va a haber ningún problema. Puedo leer millones de transacciones sin ningún problema. Puedo utilizar algunas funcionalidades propias de un data frame, como por ejemplo un merge, ¿no? Coloco el data frame, coloco un merge, defino la manera de cómo hacer el cruce, si a través de un inner, si a través de un left, defino la llave o las llaves
y los campos de la tabla con la que estoy cruzando para jalar. Entonces, sí se puede hacer de manera rápida. eh, es como un procedimiento eh, bastante frecuente que se hace. Se pueden aplicar ejercicios en Colab con datos privados o hay algún riesgo. No tienen límites a nivel de registros de entrada y salida, pero lo que ahí les recomiendo es que cuando utilicen Google Collaboratory y lo vayan a hacer para un entorno, lo hagan en un entorno público como Google Colab, sí validen de que no estén exponiendo información sensible, revisen bien las políticas del gobierno de datos de su compañía. Yo puedo utilizar mi cuenta corporativa, por ejemplo, la de mi empresa. Puedo pagar una licencia de Google Collaboratory y eso ya me da algunas capas de seguridad. Pero dentro del mundo del análisis no es necesario eh, revelar información sensible, por eso, pero si es que tuvieran que hacer algún procedimiento de automatización, es mejor revisar las políticas de gobierno del dato antes de meternos a trabajar en alguna plataforma. Bueno, otra pregunta que tengo por acá, Python más otras aplicaciones lograrían normalizar listados de direcciones domiciliarias. Bueno, no he hecho este procedimiento de direcciones domiciliarias, pero lo que sí eventualmente he tenido que hacer es georreferenciar a partir de ciertas direcciones, por ejemplo, web scrapear páginas. Me tocó, por ejemplo, hace algún tiempo participar en un proyecto en el cual ingresé a web scrapear direcciones de ópticas acá en Perú. Y bueno, y luego las georreferencié para mostrarlos en un dashboard para ver dónde estaban ubicadas. Y sí me encontré con algunas direcciones que no estaban con una estructura estándar y ahí me tocó aplicar algunas técnicas. ¿Ok? La limpieza del dato es una etapa fundamental en todo proceso, ¿sí? Así que, de hecho, en Python es bastante sencillo. No lo logré mostrar un poco por el tiempo, pero sí es una actividad muy recurrente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago si tengo valores extremos, atípicos, si tengo valores nulos? Python tiene librerías bastante interesantes para estos escenarios. ¿Hay alguna herramienta adicional que me ayude a encontrar y a entender las funciones de Python que pueda aplicar para un análisis? Bueno, como les decía anteriormente, les puedo ahí compartir y hacer llegar a través de Daisy o el equipo de UTEC algunos links que creo que les pueden ayudar. ¿Qué es mejor aprender primero SQL o Python? Bueno, en realidad SQL es una herramienta bastante útil, ¿no? Sobre todo manejando bases de datos. Creo que uno puede partir, y lo más común es partir manejando una base de datos y a partir de ahí uno puede escalar utilizando Python, pero sin embargo el lenguaje SQL es bastante sencillo también. Creo que es muy sencillo de aprender. Python tiene otras funcionalidades que complementan el lenguaje SQL. Alguna vez participé en una competencia llamada Hackathon. Estaba muy acostumbrado a hacer la parte de la preparación del dato en SQL. Y bueno, y en esta hackathon estábamos analizando datos de sensores y por la volumetría no lo pude ingestar y tratar adecuadamente en SQL, así que me ayudó más Python, pero finalmente ambas son bastante útiles. Python me serviría para alertar y optimizar una programación de obra. En esa parte no entendí muy bien la pregunta, pero si yo quiero generar alertas o quiero optimizar un proceso, también hay librerías bastante útiles para hacerlo. He realizado forecast, de hecho hay una librería que se llama Prophet que se ha estado actualizando para hacer forecast de demanda.
Así que esa librería es bastante útil, está en Python. Y bueno, creo que respondí todas las preguntas que me hicieron en el tiempo que me quedaba. Muchas gracias, David. Justo ahí en la consulta, Gisela, que nos podrías ayudar, que si había algún requisito previo para llevar Python. No sé si nos podrías ayudar a responder. Hola Eh, Daisy. Bueno, ahí lo va a responder David, no, él es el no, perdón. especialista. Sí, Sí, sí. puedes usarlo David, por favor. Ok. Bueno, yo les contaba un poco mi experiencia como jurado del programa, porque he estado en el programa anteriormente como jurado y he escuchado los testimoniales de alumnos que han pasado por este programa, que bueno, que contaban de que no habían tenido algún acercamiento a la programación antes, que aprender a programar en Python les ha sido bastante útil y sencillo, así que esa podría ser la respuesta que yo tendría, Daisy. Ya, muchas gracias, David. Bueno, con eso sería todo, las consultas que tenemos por ahora. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, muchas gracias, David, por tu tiempo y también Gisela y a todos los asistentes. Como les comentaba, pueden escribir a Gisela si tienen alguna consulta específica al link que les he compartido y se los vuelvo a compartir por el chat. Y de esa manera también pueden consultarle mañana o cualquiera de estos días. Y de todas maneras, Gisela también se va a comunicar con ustedes el día de mañana. Eh, y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan muy buenas noches. Gracias, David. Hasta luego. Listo, muchas gracias. Un placer acompañarlos. Que estén muy bien. Angels with silver wings, shooting no suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan that only He understands, I hope it's your eyes He's seeing through. Things get damaged, things get broken. I thought we would manage, but what's left unspoken left us so bitter. There was so little left to give. I pray you learn to trust. Have faith in both of us and give room in your heart.